Hola, soy un viejo sabio que viene a enseñarles sobre el contexto histórico de la literatura contemporánea. Todo comenzó con la Primera Guerra Mundial. Después siguió la Segunda Guerra Mundial. Esto conllevó a la Guerra Fría. Ahora continuemos con los acontecimientos regionales para enfocarnos más en la literatura contemporánea colombiana. Comencemos por el asesinato de Gaitán, que se desencadena en el famoso Bogotazo, y la lucha entre conservadores y liberales. La historia después continúa con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Sigamos. Continuamos con el narcotráfico organizado, el comienzo del sicariato, la fundación de guerrillas y el paramilitarismo, lo que conlleva el desplazamiento de campesinos en migración masiva, además de un constante conflicto entre los jóvenes. Es triste. Después de todo esto continuamos con la globalización y mejoramiento de la comunicación gracias a la tecnología. Comienza el proceso de paz. Colombia se industrializa. Sin embargo, el hambre, la violencia y el desempleo siguen establecidos. Ese fue el contexto histórico de la literatura colombiana. Muchas gracias. Todo bien, todo bonito, un 3-0 con la ayuda de Dios. Discúlpeme, pero tengo síndrome de Tourette. Chao a todos, yo soy el indio que va a hablar sobre los antecedentes de la literatura contemporánea, pero antes querer tomar chicha. Bueno, ahora sí voy a hablar de los antecedentes. Lo primero que pasó fue el movimiento vanguardista, después pasar la llegada de la modernidad, la aceptación de los grupos minoritarios y la heterogeneidad, comenzar las demandas de los derechos de los indígenas, afrocolombianos y mujeres con relación a la equidad y la justicia, comienzo de luchas y sentires, y finalmente nace la literatura contemporánea. Ahora me voy. Bueno, que los dioses me conviertan en serpiente. Hola, yo soy un cerdo que va a hablar sobre las características de la literatura contemporánea. Tiende a manifestar la realidad social de un país rodeado de violencia. Escriben sobre la desesperanza frente a procesos políticos. Hacen alusión a la historia. Está ligada con el boom latinoamericano. Hablan de lo propio y de lo foráneo. Tienden a mezclar lo urbano con lo rural. Hacen críticas y proyecciones simbólicas de la inestabilidad, del abandono, etc. Bueno, ya me voy, chao. Hola, soy un inglés que viene a hablarles de los géneros de la literatura contemporánea. Primero tenemos el ensayo. Es un texto argumentativo. No tiene tantos elementos literarios. Luego tenemos a la poesía. Tiene un desarrollo y divulgación menor que el de la novela. Se escribe en prosa y verso, utilizando la mayor cantidad de elementos literarios posibles. Continuemos. El próximo género literario es la novela. Es el género más desarrollado en la literatura actual. Desarrolla infinitas temáticas y estructuras. El libro de Crepúsculo es un ejemplo de una novela. Para finalizar tenemos el cuento. Este es un claro ejemplo de un cuento para niños. El cuento tiene varios tipos, como el cuento corto, y se habla de las experiencias personales de los autores a través del mundo. También cubre muchos temas. Al igual que la novela, el cuento puede tratar de violencia, como el sicariato, el secuestro o las ciudades, o de paz. El cuento tiene varios tipos, como el cuento corto, y se habla de las experiencias personales de los autores a través del mundo. También cubre muchos temas. Al igual que la novela, el cuento puede tratar de violencia, como el sicariato, el secuestro o las ciudades, o de paz, con historias femeninas, juveniles o de biografías. Eso fue todo, muchas gracias.
hablarles sobre los temas de la literatura contemporánea. El primer tema es la ciudad. Relata sobre el espacio urbano, relata sobre los personajes y su relación con los problemas de la ciudad. El segundo tema es la historia. Trata sobre la memoria histórica del país. Recrea personajes e incidentes. El tercer tema habla sobre la memoria generacional. Hablan de la infancia y juventud de un personaje. Hablan sobre conflictos y lazos familiares. El cuarto y último tema es el arte. Usa la pintura, la escultura, la música y la literatura para desarrollar tramas narrativas, generalmente creados por escritores involucrados en la creación de un libro.